las hemos ido viendo. La guerra del Pacífico es una de ellas, hemos dicho el día de ayer. La guerra civil, posteriormente se desarrolla la guerra del Acre y ahora estamos viendo la guerra del Chaco. Habíamos visto ya el desarrollo de lo que ha sido la guerra del Chaco de 1932 hasta el año 1934. También hemos visto un detalle muy interesante en el caso de 1935, que va a ser justamente la defensa de Villamontes. Dentro de lo que es la defensa de Villamontes, compañeros, quiero que vayan tomando nota de una fecha importante que también se ha desarrollado juntamente con esta defensa de Villamontes. El día de ayer les decíamos, habíamos mostrado la imagen del 5 al 20 de febrero, va a ser justamente el caso de la defensa de Villamontes. Ahí lo tenemos. La defensa de Villamontes del 5 al 20 de febrero del 35. Al interior de este combate, anótense esta fecha, 13 de febrero del año 1935. Hay que detallar un poquito más algún caso específico de lo que sucedió en esta defensa. 13 de febrero del mismo año. 13 de febrero. Ahí está, les voy comentando un poquito dentro de lo que habíamos dicho el día de ayer. Han atacado justamente las tropas del Paraguay hacia Bolivia en un número de 5.000 hombres, ¿ya? Esos detallitos van tomando. El general Estigarribia, es decir, el comandante del ejército paraguayo, no se olviden, José Félix Estigarribia, lo habíamos nombrado al inicio, va a ingresar hasta Villamontes, o va a tratar, mejor dicho en este caso, de ingresar a Villamontes con 5.000 soldados. En el caso de el mariscal Bernardino Bilbao Rioja, en ese momento general, el general Bernardino Bilbao Rioja, va a defender el territorio boliviano con la cuarta división de Bolivia. Cuarta división. Una división de cuánto consta más o menos, alrededor de 3 o incluso 8.000 soldados. Va subiendo más o menos, ese es el número de división, va oscilando en realidad en esos números. 3.000, 5.000, 8.000, la cifra de soldados que Bolivia ha tenido para poder defender Villamontes. ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia específicamente para poder defender el territorio? Va a atacar a los paraguayos con aviación, también con artillería. Y así de esa manera va a defender o va a frenar el avance entonces de lo que va a ser el ingreso o el intento de ingreso por parte de los paraguayos hacia lo que va a ser Villamontes. Listo, hasta ahí está el detalle importante para aclararlo. Vamos con el otro caso importante ahora sí. Este es un caso un poco anecdótico, les decía el día de ayer. Simplemente muestra el caso de lo que Paraguay estaba intentando realizar. Nunca lo hizo. Quedó solamente en el recuerdo. La intención de Paraguay de colocar un cañón gigantesco, por decir así, en territorio del Chaco para tratar de frenar cualquier tipo de avance por parte del ejército boliviano. Fíjense, ¿qué es lo que dice ahí? Paraguay, como tiene una salida al mar por el río Paraguay justamente, hacia el Océano Atlántico, había tenido un barco de guerra, lo había desarmado el cañón del barco de guerra, fíjense ahí dice, de la cañonera Humaitá. Ese es el nombrecito del barco que tenía Paraguay, lo había desarmado literal el cañón, que medía, ahí están los datos, 6 metros, 120 milímetros, y lo había ubicado alrededor de, como están viendo, 15 kilómetros de Villamontes. ¿Qué es lo anecdótico y qué es lo curioso? En realidad, lo que había sido muy, muy interesante, que los paraguayos han tenido tiempo suficiente para poder hacer una especie de rampa incluso, para poder colocar en la cañonera. Entonces, tiempo, mucho, mucho para uh, desarrollar la creación de una especie de base de concreto, de cemento, estamos hablando, para colocar la cañonera.
Entonces, lo anecdótico es que hicieron todo ese trabajo los paraguayos para disparar este armamento, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque llegó el tratado o la tregua de paz y nunca dispararon esta cañonera. O sea, solamente se quedó en el olvido o en la anécdota. Ahí está, vamos detallando un poquito este caso, anotándonos, sacándole la fotografía, como siempre le digo, la firma del protocolo de paz el 12 de junio del año 35. José Luis Tejada Sorzano es el autor del tratado. El día de ayer habíamos visto, se ha desarrollado lo que va a ser, lamentablemente, el corralito de Villamontes, y por ese motivo es que este presidente llega a ser nuevo presidente de Bolivia, en vez de Daniel Salamanca. José Luis Tejada Sorzano firma el protocolo de paz, que es una especie de borrador, y lamentablemente con eso termina la guerra del Chaco. ¿Por qué les digo lamentablemente? Porque en el documental, siempre les repito esto, en el documental de Carlos Mesa se dice que en realidad había Bolivia formado un tercer ejército. El ejército del Paraguay estaba muy eh, cansado ya para desarrollar un contraataque, y al final de cuentas se frenó todo tipo de avance por parte del Paraguay con el tratado. Ahí está la firma del tratado de paz por el presidente para ese entonces, Germán Busch Becerra. El primero, como dijimos, el protocolo simplemente es un borrador. En el caso del Tratado de Paz y Amistad concreto, va a ser justamente Germán Busch quien lo va a desarrollar. Ahí está. Militar subcomandante de las tropas bolivianas en el Chaco. Otro detalle importante es el caso, siempre les voy comentando un poquito, de la ejecución del Tratado de Paz. Ahí está, como están observando, se ejecuta el Tratado de Paz recién el 27 de abril del año 2009. ¿Cuál es la diferencia del Tratado de Paz y de la ejecución del Tratado de Paz? Simplemente, en el Tratado de Paz es documentos firmados por los representantes o presidentes de Bolivia y de Paraguay, y en este caso la ejecución es llegar a especificar los límites exactos de Bolivia y de Paraguay, dónde comienza y dónde termina Bolivia y Paraguay, para que no haya disputas posteriormente. Lo que se hace específicamente son los hitos de los límites territoriales. Para ese entonces Evo Morales, presidente de Bolivia, y por otra parte Fernando Lugo. Ahí está, compañeros. Entonces, con esta última firma, por decir así, de la ejecución, se termina todo tipo de rencillas históricas entre Bolivia y Paraguay. Las consecuencias, ahí están las consecuencias, vayan tomando nota los que están apuntando, saquen una capturita también, los que no. Dice, Bolivia pierde 235.000 kilómetros cuadrados. Lamentablemente ese es el número o la cifra de la superficie que hemos perdido. Como pueden ver en el mapita, es todo ese territorio que habíamos perdido nosotros. Lo positivo que es, como siempre les digo, hay que sacar algo positivo de la guerra. Dice, Bolivia defendió Villamontes, zona de hidrocarburos. Por eso se entiende que el general va a ser justamente un mariscal, y al final de cuentas, fíjense, Bernardino Bilbao Rioja va a ser una persona muy importante para la historia de Bolivia, justamente porque había defendido una zona que es de hidrocarburos. Como siempre les digo, perdíamos Villamontes, ahorita perdíamos posiblemente los pozos de gas que están ubicados en cercanías de esa área. Pero positivamente hemos vencido en esas batallas, más bien hemos impedido que el Paraguay ingrese, y sencillamente Bolivia gana, por decir así, o defiende una zona de hidrocarburos. En el caso del Chaco, hemos dicho en el antecedente que posiblemente iba a haber petróleo. Les comento, hasta el día de hoy, un compañero nos compartía esto, no se ha encontrado nada, hasta el día de hoy. Paraguay ha ganado un territorio que al final de cuentas en realidad es un territorio que no tiene riquezas.
Entonces, en definitiva, podemos decir desde una perspectiva más neutra, ni Paraguay ni Bolivia, se ha desarrollado una guerra, lamentablemente, que solo ha servido para que se pierdan vidas y lamentablemente al final Bolivia no gana nada, Paraguay tampoco va a ganar nada aparte del territorio, pero como riqueza exclusiva que se ha desarrollado por el petróleo, al final de cuentas no existe tal. Listo, compañeros. Con este detallito habíamos entonces terminado lo que va a ser la guerra del Chaco. Ahí está, seguimos compartiendo la imagen y vamos con este otro detalle que va a ser el siguiente tema. La Revolución Nacional. Está un poquito mal, vamos a cambiar de diapositiva. Ahí está, ahora sí. Ahora, todo lo que hemos visto de la guerra del Chaco, como siempre les digo, está relacionado mucho con lo que va a ser también la Revolución Nacional. No todo de la guerra del, no todos los temas están aislados, como habíamos dicho. Mientras van anotando algunos el título, los que están haciendo apuntes, les voy comentando qué es lo que sucedió en la política boliviana. Deja de ser presidente José Luis Tejada Sorzano y posteriormente va a ingresar todo un periodo de presidentes militares, justamente a raíz de lo que va a ser la guerra del Chaco. Estamos hablando de personalidades conocidísimas, muchos de ustedes deben conocerlo, postulantes a militares y policías deben conocerlo. David Toro, José David Toro Ruilova va a ser uno de los presidentes, va a estar simplemente un año, lamentablemente. Otro presidente, Germán Bush también. Entre los dos presidentes han hecho cambios interesantes en Bolivia. Por ejemplo, en el primero se había creado YPFB, Yacimientos Petroleros Fiscales, en el caso de David Toro. En el caso de Germán Bush, habíamos dicho, se firma el Tratado de Paz y Amistad con el Paraguay. Se va a crear también el Departamento de PAN. Posteriormente, Carlos Quintanilla va a ser otro militar que va a estar muy poco tiempo, de agosto a abril, 5 meses simplemente, perdón, más de un año, mejor dicho, de 1939 al 40. Pero ¿qué es lo que ha desarrollado? Lamentablemente una mala ejecución económica, inflación en Bolivia. Luego ingresa Enrique Peñaranda, aquel personaje del cual hemos hablado en la Guerra del Chaco, que era un personaje comandante de las fuerzas bolivianas y que era un poco insubordinado a Salamanca, llegó a ser presidente de Bolivia, del año 1940 al 43. Entonces va a suceder ese tipo de cosas en la política boliviana y posteriormente van a ir más presidentes todavía. ¿Y qué es lo más interesante del caso? El presidente Gualberto Villarroel posteriormente, otro personaje muy conocido en el caso de la historia boliviana. Gualberto Villarroel. Lamentablemente es este personaje, Gualberto Villarroel, quien va a ser colgado en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Poco por mentiras de que era nazi, por si acaso. Otro de los detalles, posteriormente a este personaje, Gualberto Villarroel, que es el último militar, por decir así, o uno de los últimos de este periodo, posteriormente van a ingresar ciudadanos ya civiles que van a tomar el poder. En algún caso momentáneamente, en otros 2 añitos, el caso de Néstor Guillén, que va a estar apenas ni un año entero, de julio a agosto simplemente, fíjense, agosto, un mes simplemente. Tomás Monje Gutiérrez, luego Enrique Herzog y Mamerto Urriolagoiti Jarregue es el personaje que nos interesa. Mamerto Urriolagoitia, luego va a venir Hugo Vallivian. Ahora sí, metámonos al tema de la Revolución Nacional, para que vayamos viendo el contexto, cómo es que Bolivia se ha ido desarrollando. Militares en el gobierno, luego civiles, pero con muy poco momento en el gobierno. La fecha, como están observando, 9 al 11 de abril del 52, son los 3 días en realidad de lo que va a ser la Revolución Nacional, es el combate, por decir así,
pero en realidad la Revolución Nacional va a ser del 9 de abril, por decir así, del 52, hasta el 4 de, a ver, vamos a buscar la fecha exacta, hasta el 4 de noviembre del año 1964. 4 de noviembre del 64. ¿Qué quiere decir esto? Que 12 años de gobierno van a ser revolucionarios. Más específicamente el Partido Central, el MNR. Ahora sí, vamos con los antecedentes, compañeros. Van a ir tomando nota, sacando capturitas, como siempre les digo, los que deseen. Vamos a detallar 1949-1951. A los que están tomando apuntes, solamente mencionen los años, no es importante todo el detalle, como información simplemente está. 49 al 51, presidente de Bolivia, Mamerto Urzaigoitia Harriagi. Ese es el personaje que es presidente de Bolivia para esa época. Listo, ahí está. Este personaje, ¿qué es lo que va a desarrollar? Interesantemente, las elecciones. Cuando organiza las elecciones Mamerto Urzaigoitia, tiene como idea que otro partido político gane, no este que ganó al final de cuentas. Como están observando, anótense entonces, año 1951, elecciones en Bolivia. El ganador, el MNR, como están viendo ahí, el candidato había sido Víctor Paz Estenssoro, juntamente con su vicepresidente Hernán Siles Suazo. Partido ganador, Movimiento Nacionalista Revolucionario, el número de votos 54.129, muy pocas personas, como ustedes saben, no existía la posibilidad de que todas las personas voten para ese tiempo, solamente las personas de la ciudad y los varones que sepan leer y escribir. Entonces, es muy poco el número de votantes. Como pueden ver, el porcentaje es 42,9%. Redondeando la cifra, 43%. Él es el ganador de las elecciones y nuevo presidente de Bolivia. ¿Por qué nuevo presidente? Uno puede decir, profe, no tiene 51%, no hay posibilidad de que gane directamente. En realidad sí, históricamente lo que los políticos bolivianos habían hecho era siempre elegir al primer lugar. ¿Por qué? Por respeto. No se elegía el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino al primer lugar siempre se lo colocaba en el gobierno. Solamente para mencionarles como algo bien interesante, ¿quiénes son los otros personajes importantes que están como candidatos? El tercero es el interesante, ¿no? Bernardino Bilbao Rioja, el comandante que defendió Villamontes, había llegado a la política, había sido parte de la falange socialista boliviana. La socialista había sido el personaje, 10,5%, muy mínimo para ese entonces. Es un personaje conocidísimo. Listo, vamos con otro detallito. ¿Quiénes son los ganadores entonces? Hemos dicho, ahí está, el MNR ganó las elecciones, el personaje que están observando ahí, a su mano derecha de ustedes, Víctor Paz Estenssoro justamente, y a su mano izquierda, Hernán Siles Suazo. Ahí está. Entonces, son los dos personajes, presidente y vicepresidente. A partir de ese momento, lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Una alarma completa para el gobierno saliente. Mamerto Urzaigoitia no quiere, no le interesa que el MNR esté dentro de lo que va a ser el gobierno nacional. Anótense, 16 de junio del 51, se desarrolla el mamertazo. El mamertazo, fíjense que dice, había sido un golpe de Estado. Pero hay que aclarar un detallito, los que están apuntando, apúntenlo, subrayenlo. Es en realidad un autogolpe y al mismo tiempo es un golpe de Estado. Un autogolpe y un golpe de Estado. Entonces, no se vayan a olvidar ese detallito. Es un autogolpe porque se lo hace a él mismo, pero es un golpe de Estado porque impide que MNR pueda ingresar. ¿Qué es lo que había dicho Mamerto Urzaigoitia y el gobierno de ese entonces? Que como ganó el MNR simplemente se desconoce las elecciones. Y en eso consiste el mamertazo. Vamos a anotar estos 5 pasos de este autogolpe y golpe de Estado.
Todo tipo de golpes de Estado existen, compañeros. Hemos visto, y ustedes deben conocer, un golpe de Estado bien común es el que un militar tome el poder. Otro tipo de dictadura también va a ser el caso de lo que sucedió en el Chaco, lamentablemente, el Corralito de Villamontes. Los militares hacen que renuncie y otro presidente ingresa en su lugar. No es militar, pero ingresa. En este caso es otra versión de golpe de Estado. Anótense número uno, entonces, el presidente desconoce las elecciones. Entonces, Mamerto Yologoiti, el presidente, desconoció las elecciones en Bolivia. ¿Por qué? Solo porque el MNR ganó. Nadie dijo en ese momento fraude ni nada de eso. Simplemente dijeron, no está bien que el MNR gane porque en realidad tiene bases populares. El pueblo lo apoya mucho, entonces por ese motivo no está muy bien visto. ¿A qué me refiero? El contexto tiene que ver con que los oligarcas, las personas que tienen más dinero en Bolivia, ellos los que son los que dirigen en realidad el poder político. No quieren perder eso. Por ese motivo es que dijeron simplemente, no reconocemos a los ganadores. Número dos, anótense, el presidente renuncia. Fíjense, el presidente renunció. Mamerto Urrialagoitia renunció. Por eso les decía que es un autogolpe. A él mismo se lo hace. Él mismo toma el documento y dice renuncio. Todo tiene que ver con un plan. No es tan inocente que renunció solamente por renunciar. Vamos al tercer punto. Dice, el presidente entregó el poder al Congreso. Ahí está, como están viendo en la imagen justamente, a eso se está refiriendo. El plan del mamertazo había sido ese, que el presidente desconoce las elecciones, renuncia, y lo que sucede a continuación es que entrega el poder al Congreso. Genera un vacío de poder y entonces le entregó el Congreso. Fíjense, el Congreso es del año 1947. Antes no se hacían las elecciones como hoy por hoy, que ahora se elige presidente, vicepresidente, senadores, diputados, toditos en uno. Antes se elegía primero presidente, luego el Congreso. En otra fecha, siempre presidente y después el Congreso. Entonces, el Congreso es del 47, 111 personas que estaban elegidas por diferentes partidos políticos. A ese Congreso se le había entregado el poder. Cuarto punto, anótense. El Congreso entregó el poder a una junta militar. El Congreso entregó el poder a una junta militar. ¿Qué es lo que estamos observando en este cuarto punto? Que interesantemente el Congreso está camuflando deliberadamente una dictadura militar. ¿A qué me refiero? Que el Congreso le está entregando de forma legal, entre comillas, de forma legal el poder a una junta militar. Entonces, aparentemente para la sociedad, para el pueblo boliviano en ese entonces, estaban haciendo algo que era legal, que no había presidente y como falta de presidente, pues la junta militar se va a acercar. Eso es lo que habían ideado como plan. Quinto y último punto, anótense, la junta militar, como están observando el nombre ahí, la junta militar entregó el poder al general Hugo Vallivian. Ahí está, otra vez en manos de los militares. La junta militar le había entregado entonces el poder para ser presidente de Bolivia al general Hugo Vallivian. Ahí está, por eso les detallaba hace momentitos atrás, habían muchos presidentes, pero los más importantes, estos dos, Manuel Turologoitia y Hugo Vallivian. Es Hugo Vallivian quien va a sufrir justamente la revolución del 52. Listo, hasta ahí compañeros tenemos el antecedente, ya tenemos un poquito el contexto de cómo se están sucediendo las cosas. Son los oligarcas, les vuelvo a repetir, los que desarrollan de forma autoritaria quién ingresa, quién no ingresa al poder. No es el pueblo. Ahora sí, vamos con el siguiente detallito que están observando ahí, subtítulo, anótense, Desarrollo de la Revolución Nacional. Y vamos a ir mencionando también varios personajes que están observando ahí en la imagen. Pueden
observarlo, pero siempre les digo, vamos a ir avanzando con calmita y afirmando o dando información de qué es lo que han hecho cada uno de estos personajes. Ahí está. Entonces, el presidente boliviano está como gobierno y vamos con el desarrollo de este punto. En el caso de Víctor Paz Estenssoro, van a ir tomando nota, salió al exilio. Se fue lamentablemente a la Argentina. ¿Por qué? Por persecución política. No puede quedarse aquí en Bolivia, entonces simplemente va a tener que dejar Bolivia y viajar a la Argentina. Otro detalle importante es el primer caso, el primer nombre, Hernán Siles Suazo. Vayan tomando nota, Hernán Siles Suazo, ¿quién va a ser este personaje? Pues el presidente del MNR. Como Víctor Paz Estenssoro salió a la Argentina, Hernán Siles se queda como nuevo líder del MNR. Él es una de las cabezas que va a planificar la revolución. No se conocía con el nombre de revolución para ese momento, sino simplemente era un golpe de Estado. Lo que estábamos viendo entonces, por los primeros días, vamos a decir, vamos a ir detallando más adelante, es un golpe de Estado contra Hugo Boliviano. El segundo personaje lo están viendo al costado, Juan Lechín Oquendo. Este personaje también es la segunda cabeza de lo que es la planificación del golpe de Estado. ¿Quién es este personaje, Juan Lechín Oquendo? Líder de los trabajadores. No existía para ese entonces la Central Obrera Boliviana, la COP, lo que existía era la Federación de Trabajadores. Entonces, este personaje había sido líder de la Federación de Trabajadores y él va a estar a la cabeza de los trabajadores justamente. Fíjense el detallito, Juan Lechín Oquendo va a tomar la guía, por decir así, de todos los obreros en Bolivia, y por la otra parte, Hernán Siles Suazo, la parte política, el pueblo movilizado por el MNR. Otro personaje importante, el general de policía Antonio Seleme. Ahí está, mucho hablamos de militares, ahora vamos a hablar de un policía. El general de policía Antonio Seleme van a colocar ahí al ladito, tenía que haber sido presidente de Bolivia. Entonces ahí pueden colocar el detallito, entre paréntesis, posible presidente de Bolivia. Les voy comentando, en realidad, el plan entre estos tres personajes, Hernán Siles Suazo, perdón, el general Antonio Seleme y Juan Lechín, había sido simplemente dar la posibilidad de desarrollar el golpe de Estado a Hugo Bolivian y de inmediato colocar al general de policía como nuevo presidente de Bolivia. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucedió? Se volvió incontrolable en realidad este golpe de Estado. Ya dejó de ser golpe de Estado, lo que se volvió era una revolución. Por ese motivo es que el general Antonio Seleme, como ya se había salido de control todo, él dijo, yo no puedo ser presidente de Bolivia, elijan a otra persona como presidente de Bolivia. Ya, vamos a detallar quién fue el presidente después de esta revolución. Siguiente grupo, ahí pueden ir tomando nota, los carabineros, es decir, los policías. Antiguamente se les decía carabineros, en Chile todavía tienen ese nombre. Aquí en Bolivia solamente les decimos ya policías. Otro grupo interesante va a ser los obreros de la Villa Victoria. Aquí en la ciudad de La Paz, no todos son de La Paz, son del interior, me han dicho. Entonces, muchos no deben conocer, aquí es una zona importantísima. Pero lo curioso de ese tiempo es que la zona o la Villa Victoria, como es conocido, es un lugar en el cual viven justamente trabajadores. Y es más conocida porque en realidad constantemente cada vez que había problemas sociales, es decir, el caso de los gobiernos que no obedecen al pueblo, simplemente los obreros de Villa Victoria hacían constantemente bloqueos y se movilizaban. No sé si conocen ustedes sus ciudades, qué ciudad o qué provincia es la que más se moviliza cuando hay problemas, más o menos así vayan tomando la idea.
Otro grupo, los mineros de la mina Millún. También aquí en La Paz, ubicado aquí en La Paz, una mina muy cercana relativamente a lo que va a ser la ciudad de La Paz. Ahí los obreros, los trabajadores también van a llegar a las ciudades para desarrollar esta revolución. Y finalmente, un personaje que no apareció en el plan, Rolando Requena. Es un personaje que al inicio, como les vuelvo a repetir, no está dentro de la organización como una cabeza, pero al final de la revolución, al final de los 3 días, un personaje que se ha ido ganando la posibilidad de ser líder de la revolución. Listo, esos son los personajes entonces de lo que va a ser la revolución del 52. Ahora sí, compañeros, vamos detallando día tras día qué es lo que sucedió en esta revolución. Vamos a anotarnos primeramente entonces el 9 de abril del año 1952. 9 de abril del 52. ¿Qué es lo que había hecho primeramente el grupo de la policía? Vamos a anotarnos ahí. La policía ha tomado instituciones estratégicas. Fíjense, entonces, 9 de abril ha comenzado este detalle y la policía lo primero que había hecho es tomar instituciones que son importantísimas. ¿Qué es lo que habían tomado? Prefecturas y las radios. Pueden ir tomando nota, compañeros. Prefecturas. Lo que hoy conocemos como las gobernaciones. En cada uno de los departamentos, las gobernaciones fueron tomadas, prefecturas. ¿Para qué? Justamente para ir debilitando al poder central y tener el gobierno de los departamentos. Otro detalle, las radios. ¿Para qué va a ser las radios? ¿Para qué se va a tomar las radios? Simplemente para dar información a la población. Mediante las radios se va a ir discerniendo, por decir así, expandiendo lo que va a ser justamente la toma del poder. Van a sacar diferentes tipos de mensajes por la radio, como por decir, amigo ciudadano, únase, estamos desarrollando un golpe de Estado contra Hugo Vallivian, la población unida, etcétera, ¿no? Y cosas así han ido colocando en las radios para que se vayan levantando las personas en contra del gobierno. Y ha tenido respuesta, fíjense, la imagen lo dice todo y anótense el detallito. Los regimientos de policía y en general la policía entrega armamento y municiones a la población civil. Ahí está. Entonces, los regimientos de la policía y, como les digo, la policía en general, ellos han entregado armas y munición a la población. Ahí está, entonces, con eso termina el 9 de abril. Bien sencillo de resumir, ¿no ve? La policía toma gobernaciones, radios, y la población se va movilizando. Ahora, no va a terminar en el sentido de que va a haber un descanso o algo así. Estamos especificando simplemente lo más importante que sucedió ese 9 de abril. Pero del 9 al 10 de abril se dice que en realidad toda la noche han intentado subir de la ciudad de La Paz a la ciudad de El Alto muchos civiles armados. ¿Qué es lo que se encuentra en la ciudad del Alto? ¿Por qué quieren llegar a la ciudad del Alto y tratar de tomar esa institución? Está ubicada acá en el Alto la Fuerza Aérea. Entonces, la base militar aérea está en el Alto y lo que van a intentar es justamente tomar el cuartel. Han intentado, se dice, ingresar por las partes más ocultas, por decir así, por si acaso los que no son del Departamento de La Paz, explicarles la ciudad del Alto está en una meseta, en una parte alta, y la ciudad de La Paz está en una hollada, es decir, en el valle. Entonces, sí o sí hay que subir por las avenidas y demás. Entonces, las personas han intentado subir por diferentes arterias y lo que va a suceder es que varios militares van a llevar aviones cercanos a los caminos, sobrevolando justamente y tratando de disparar, disuadir
a las personas a que suban a la ciudad del Alto. Van a tener que encontrar otro tipo de caminos más ocultos y se dice que toda la noche hasta la mañana siguiente han logrado ingresar hasta la parte superior de la ciudad del Alto. Entonces anoten 10 de abril del año 1952. Vamos con un segundo día. 10 de abril 1952. ¿Qué es lo que pasó en ese día? Dos cosas importantes. Por una parte, van a anotar Lechín Oquendo, Juan Lechín Oquendo, a la cabeza de él, y los mineros de la mina Milluni, ahí está, anótense, Juan Lechín Oquendo por una parte, y los mineros de la mina Milluni, tomaron el grupo aéreo de caza. Sí han logrado tomar el regimiento, sí han tomado en realidad la Fuerza Aérea, el grupo aéreo de caza. Ahora, la toma va a ser, entre comillas, casi, así vamos a decirlo, casi sencillo. ¿Por qué? En realidad, los militares no van a apoyar todos a Hugo Vallivian. Hugo Vallivian es militar, pero no todos los regimientos de Bolivia van a intentar atacar a los civiles y va a haber muchos muertos, sí, pero tendría que haber sido una masacre, tendríamos que hablar de miles y miles de muertos, cosa que no va a suceder, porque en realidad los altos mandos militares, hay unos que están a favor, otros en contra de Hugo Vallivian. Y el caso del regimiento o el grupo aéreo de caza tiene que ver con eso. Muchos militares no están a favor justamente de lo que va a ser disparar contra la sociedad civil. Y por eso es que es más sencillo tomar el grupo aéreo de caza y se rindieron. Incluso para darles este detallito, fíjense, se utilizan nuevamente los aviones, pero en este caso ya no para disparar a la población, se utilizan los aviones para llevar panfletos, es decir, hojitas anotadas con algún detallito como diciendo, hermano militar, únete al golpe de Estado y cosas así. ¿A dónde van a llevar todo eso? Por aviones al gran cuartel de Miraflores, al gran cuartel de Miraflores. Entonces, de la ciudad de El Alto van a partir estos aviones, van a llegar hasta el Valle Paceño y ahí van a hacer soltar simplemente al gran cuartel, es decir, el punto central del área militar. El Estado Mayor se lo conoce hoy por hoy. Lo va a hacer caer, toman justamente los panfletos y van a ir viendo los militares qué es lo que va a pasar. Ese es un primer detalle del 10 de abril. El segundo tiene importancia también. El pueblo asaltó el retén de la Garita de Lima. La Garita de Lima, por si acaso, está ubicado también en el Valle Paceño, entonces de la ciudad del Alto, para que tengan una idea, está casi de camino, por decir, a la hollada, justamente al centro paceño. Asaltó el retén de la Garita de Lima, así se llama el lugar, Garita de Lima. Entonces el pueblo va a tomar este retén, es decir, este lugar, un pequeño cuartel de los policías, lo toma y va a sacar más armamento y también munición. Va a haber más personas civiles que tienen armas para seguir confrontándose contra algunos militares, contra el gobierno y para tomar el poder. Así termina entonces el 10 de abril del año 52. Al día siguiente, anótense, 11 de abril de 1952. 11 de abril, el último día de la revolución, fíjense, 11 de abril del 52. Otra vez, Juan Lechino Oquendo, nuevamente este personaje a la cabeza, Juan Lechino Oquendo y Rolando Requena. Anótense el nombrecito de este personaje, Rolando Requena. Juan Lechino Oquendo y Rolando Requena tomaron el gran cuartel de Miraflores. Ahí se van a tomar el dato. Tomaron el gran cuartel de Miraflores. En otras palabras, tomaron el Estado Mayor. Hoy por hoy se llama así, ¿no? El Estado Mayor. ¿Solito los dos? No.
como siempre les digo, ¿no? En realidad son cabecillas, hay todo un grupo de población que están apoyándolos y van a tomar justamente el cuartel. Se dice que ha habido forcejeos para tratar de ingresar al cuartel, están tratando de violentar la puerta, lamentablemente van a salir militares, va a haber alrededor de 4 o 5 personas, si no me equivoco, o a lo menos 3 personas fallecidas en el intento de la toma, pero al final de cuentas, al interior del Estado Mayor, ustedes saben que los cuarteles no es sencillo, cualquier persona civil no puede ingresar, entonces eh, al interior del Estado Mayor se van a hacer reuniones distintas de los altos mandos y sacan una resolución de los altos mandos. Antes de que se vuelva más violenta la toma, simplemente los militares sacan un documento y lo leen ahí en la puerta, le dicen a la sociedad civil que se están rindiendo. Entonces, ahí termina el caso del apoyo de los militares frente a lo que va a ser la toma por parte de los civiles. El otro detalle que están observando un poco más interesante y curioso, nuevamente los dos personajes, anótense, Juan Lechino Kendo, Rolando Requena, pero también van a notar este otro nombre, Hernán Siles Suazo, entre los 3 personajes, Juan Lechino Kendo, Rolando Requena y Hernán Siles Suazo, tomaron el Palacio de Gobierno. ¿Se entiende, no? Entonces, los militares del Estado Mayor ya no tienen responsabilidad frente al gobierno de Hugo Vallivian y lo que va a suceder simplemente es la toma del poder, la toma del Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues Hugo Vallivian renunció. No va a estar en el Palacio de Gobierno por si acaso. Hubiera sido un asesinato tal vez, posiblemente, porque va a haber miles de personas ahí, no va a haber simplemente unas 5 o 6 personas haciéndose el cargo de tomar el palacio, va a haber miles de personas. ¿Qué es lo que sucedió? Algo muy interesante se narra en el documental de Carlos Mesa. Ahí al final dice que Juan Lechiquendo y Hernán Siles Suazo, los dos que habían planificado todo el golpe de Estado y se volvió toda una revolución, habían estado bajando justo en el mismo momento los dos las escalinatas del Palacio de Gobierno. Ustedes habrán visto el Palacio de Gobierno, tiene 2 graditas a los costados, a la derecha y a la izquierda. Esas graditas estaban bajando junto estos dos personajes y lo que acuerdan ahí, así rápidamente, de Juan Lechino Kendo más dura, Hernán Siles Suazo le había dicho, terminemos acá la revolución. Es decir, ya se tomó el poder y nada más. Posiblemente Juan Lechino Kendo habrá querido tomar represalias contra algunos militares, contra Hugo Vallivian, qué sé yo. Pero discutieron la situación en ese instante y Juan Lechino Kendo al final dijo, acepto. Aquí termina la revolución, 3 días de revolución y la toma del Palacio de Gobierno. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, compañeros? Van a ir tomando nota. Primera consecuencia, la más importante, lamentable, 490 personas, 490 personas fallecieron. Entonces, eso es lo que sucedió en ese año, 1952. Otro de los casos interesantes, la segunda consecuencia, la derrota del ejército boliviano. Como es una revolución, la sociedad civil ha vencido al ejército boliviano. Entonces, no se vayan a olvidar para nada ese detalle. Listo. Entonces, ahora vamos a ir viendo otro detalle importante de lo que va a ser la Revolución Nacional. La tercera consecuencia, podemos decir, pero lo vamos a colocar un subtítulo, los gobiernos de la revolución. ¿Qué pasó en el caso de la revolución? No después no solamente los 3 días, mejor dicho, después de los 3 días. Como habíamos dicho, 12 años de gobierno del MNR.
¿quién va a ser presidente de Bolivia? Primeramente lo va a hacer Hernán Siles Suazo. ¿Se acuerdan? Les dije hace un momento, momentitos atrás, Antonio Seleme tenía que ser presidente de Bolivia, el general de policía, no quiso, pues Hernán Siles Suazo va a llegar a ser presidente de Bolivia. ¿Cuánto es el tiempo de su mandato? Por si acaso ese detalle es importante. Va a ser del 11, anótense, justamente cuando termina la revolución, del 11 al 15 de abril. 5 días, del 11 al 5 de abril del 52. 5 días va a estar en el poder, porque en realidad es un presidente interino, es decir, provisional, es decir, momentáneo. Es presidente solamente por un tiempo determinado, 5 días. ¿Por qué se espera 5 días? ¿A quién esperamos 5 días? Pues a Víctor Paz Estenssoro. Hemos dicho que Víctor Paz Estenssoro estaba en la Argentina, exiliado, como ya se ganó aquí la revolución del 52, Víctor Paz Estenssoro, que era el último candidato de la última elección democrática antes de Hugo Ballivián, se tenía que posesionar como presidente de Bolivia. Se reconoció eso, la última elección. Entonces, está desarrollando todo el trámite y el viaje desde la Argentina hacia la ciudad de El Alto, aquí en Bolivia, La Paz. ¿Quién es el piloto que lo va a traer? Ese es el detalle interesante que no quiero que olviden. René Barrientos Ortuño. René Barrientos Ortuño. Él es el militar, por si acaso, de la Fuerza Aérea, que va a traer a Víctor Paz Estenssoro en un vuelo desde Argentina a El Alto. Listo, ahí está. Entonces, hemos dicho, Hernán Siles Suazo fue presidente momentáneo 5 días, y cuando llegó aquí Víctor Paz Estenssoro lo habían recibido en el aeropuerto del Alto con vítores, con fiesta. Y no solamente eso, lo van a trasladar hasta la ciudad de La Paz, y detrás de ellos un montón de camiones en caravana yendo hasta la Plaza Murillo para ver la posesión del nuevo presidente de Bolivia. Ahí está, entonces, anótense el detallito, los que están anotándose, o sácanle capturita. Víctor Ángel Paz Estenssoro, ese es su segundo nombre, Ángel Paz Estenssoro, presidente de Bolivia. Años 1952-56, va a haber un periodo de descanso que va a tener Víctor Paz Estenssoro, 60-64, y posteriormente reelección 64-64. Vamos a ir viendo los detalles. ¿Por qué motivos sucedió ese 64 de agosto a noviembre del 64? Entonces, ¿qué es lo que vamos a detallar? ¿Qué cosas se ha desarrollado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro? Ahorita vamos a ver este detallito. No se preocupen. Vamos a especificar. Lo primero que se ha desarrollado, antes de que anoten esto, anoten un detallito que me estaba saltando, va a ser justamente 17 de abril, anótense, 17 de abril, 17 de abril de 1952, 2 días después de la posesión de Víctor Paz Estenssoro. Se crea la COB, se crea la Central Obrera Boliviana. Fíjense, se había creado entonces la Central Obrera Boliviana en ese momento, 17 de abril, 2 días después, y se elige en la COB el primer presidente de la COB, que va a ser el presidente histórico también. ¿Quién creen? Juan Lechín Oquendo, el líder de los trabajadores. Él va a llegar a ser presidente, el primer presidente de la COP, Juan Lechín Oquendo. Listo, ese es un primer detalle que se ha realizado entonces en el caso del gobierno de Víctor Paz, en el primer gobierno, en el 52-56. Segundo detalle, el voto universal. Como pueden ver, ahí está la fecha. 21 de julio del 52 se decide desarrollar un nuevo, vamos a decir, una nueva reforma
algo que va a cambiar la política boliviana, el voto universal. ¿A partir de cuántos años se podía votar en ese tiempo? 21 años. No es como en la actualidad 18 años, ¿no? En ese momento era 21 años. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué se llama voto universal? Porque todas las personas pueden votar a partir de los 21 años. Lo pueden hacer los que viven en el área rural, los que viven en las ciudades, sepan o no sepan leer, escribir, sean varones o mujeres, todos ahora pueden votar. A eso se le llama el voto universal. ¿Qué más han desarrollado en el gobierno de Víctor Paz? Dice ahí justamente la reforma agraria. 2 de agosto del 52, se van a anotar, 2 de agosto del año 1952, entonces la reforma agraria. Posteriormente al 2 de agosto del 52 va a desarrollarse también otro evento importante, anótense, 3 de octubre, 3 de octubre del año 52, 3 de octubre, se crea la Comibol, Corporación Minera de Bolivia. Eso es lo que se va a crear en el 52, la Corporación Minera de Bolivia. Es una institución que va a organizar, a verificar, por decir así, cuántas minas tenemos y demás datos, ¿ya? Otro detallito importante que se realiza en el mismo mes de octubre, 31 de octubre del 52, un hito muy famoso. La nacionalización de las minas. Como están observando, entonces, la nacionalización de las minas tiene que ver justamente con la apropiación de las minas a nivel Bolivia. Antes, como dice ahí en el costadito, les pertenecía a los varones del estaño. Anótense los nombres: Simón Patiño, Avelino Aramayo y Mauricio Hochschild eran los presidentes, los dirigentes, si quieren ustedes, los líderes de las minas, los dueños absolutos del estaño. Ahora con este decreto, simplemente Bolivia se hace cargo de las minas y los varones del estaño dejan de ser los dueños de la minería. Aquí les comento un detallito curioso. Todos estos sucesos que hemos ido viendo aparentemente son muy socialistas, ¿ya? No se olviden, en el 52 estamos viviendo la guerra la guerra la Guerra Fría. Para comentarles esto entre paréntesis, la Guerra Fría tiene que ver entre una pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo-socialismo. Entonces, lo que Estados Unidos había observado en Bolivia es que aparentemente todas estas medidas son de corte socialista. Por eso es que van a preguntarle directamente desde Estados Unidos a Bolivia cuál es el tipo de política que tiene. ¿Son socialistas acaso? Y Estados Unidos combate todo tipo de socialismo. Por eso los líos que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, en el caso de Víctor Paz Estenssoro, la respuesta es: no somos socialistas, sino que somos nacionalistas. Otro tipo de vertiente de pensamiento, y por ese motivo es que Estados Unidos le va a pedir una prueba a Bolivia. Le va a decir a Víctor Paz Estenssoro: si tú no eres socialista, pues indemniza a los varones del estaño. Entonces, al final de cuentas, la nacionalización casi es la compra de las minas por parte del Estado boliviano a Simón Patiño, a Avelino Aramayo y Mauricio Hochschild. Sigue siendo nacionalización porque es forzado. Al final de cuentas, se obtuvo la ganancia de la minería aquí en Bolivia. Listo, compañeros, aquí vamos a quedar. Vamos a contar detallando un poco los gobiernos de la revolución y simplemente vamos a pasar a otro tema. Listo, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.